El flagelo de la corrupción ha golpeado fuertemente a América Latina. 11 países se han visto involucrados con el caso Odebrecht, pero hubo otros hechos que también han marcado el panorama internacional. Protestas, juicio por corrupción, acuerdos de paz, elecciones y hasta intentos de independencia. La arena internacional ha vivido un año muy convulsionado, pero con un componente común: el deseo de la gente por lograr un cambio. Aquí solo unos ejemplos. Fuera de los huracanes y los terremotos, algo que ha golpeado tremendamente a América Latina este año ha sido la corrupción. El escándalo por los sobornos de Odebrecht involucró a 11 países latinoamericanos. En Brasil, más de 100 políticos están encausados por el llamado caso Lava-Jato. El personaje más emblemático ha sido el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien tiene 6 juicios por corrupción y una condena de 9 años y medio de cárcel. Yo ya probé mi inocencia. Ahora ellos tienen que probar mi culpa. Lula rechaza las acusaciones e insiste en postular a la presidencia el próximo año y suceder a Michel Temer, salvado 2 veces en el Congreso por sus aliados para no ir a juicio por liderar una red criminal. La colaboración de testigos claves confirmó que Odebrecht lo contaminó casi todo. Pagó las campañas presidenciales en Colombia en el 2014, incluida la de Juan Manuel Santos. Un año antes, habría desembolsado $35 millones a Nicolás Maduro para que le garantice obras en Venezuela. Odebrecht fue destruida totalmente y tenía grandes proyectos aquí por su capacidad de ingeniería y de acción. Pero el funcionario de más alto nivel que se encuentra tras las rejas por este escándalo es el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien habría recibido $13,5 millones en coimas. La justicia lo encontró culpable del delito de asociación ilícita y lo condenó a 6 años de cárcel en un proceso que puede servir de ejemplo a la región en la lucha contra la corrupción. He decidido dar la orden al ministro de Defensa y a los comandantes de las fuerzas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes. Juan Manuel Santos no la ha tenido fácil este año. El presidente colombiano ha lidiado con la implementación de unos acuerdos de paz con las FARC que muchos rechazan en su país. Con dificultad y la ayuda de las Naciones Unidas, logró que la exguerrilla se desmovilice y entregue sus armas. Hoy efectivamente es el último suspiro de ese conflicto. Con esta dejación de armas, con los últimos contenedores, el conflicto realmente termina. En total, más de 9.000 rebeldes dejaron sus campamentos en la selva con el sueño de reinsertarse en la sociedad civil. Sin embargo, las encuestas no han sido favorables para el mandatario porque muchos dudan todavía de la buena voluntad de la exguerrilla. No vacilamos para extender nuestras manos en señal de perdón y de reconciliación. Queremos una Colombia sin odios. La paz estable y duradera en nuestro país.
El tema más complicado ha sido la aceptación de las FARC como partido político y Timochenko como candidato presidencial. Mucho premio para un grupo que por años sembró muerte y destrucción. La tierra de Bolívar fue un polvorín en el 2017. Cansados de la inflación, la escasez de alimentos y los abusos de un gobierno autoritario, miles de personas se volcaron a las calles para decir basta al régimen chavista. Entre abril y julio, la oposición organizó una serie de protestas que exigían elecciones libres y la apertura de un canal humanitario para la llegada de alimentos y medicinas. Se trataba de la mayor crisis que sufría el presidente Nicolás Maduro, que respondió con las armas. Nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. ...125 personas murieron y más de 1000 resultaron heridas en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Pese a la presión internacional, el gobierno venezolano dijo no a las demandas y apostó por una asamblea constituyente. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente. Con el pueblo, con la clase obrera. Maduro señaló que una nueva Carta Magna traería paz, pero solo ha agudizado la crisis. Los presos políticos aumentaron, mientras reconocidos personajes como la ex fiscal general Luis Ortega o el dirigente opositor Antonio Ledesma terminaron huyendo del país. Venezuela culmina el año con una economía que agoniza, sin dinero para pagar la deuda y con sanciones internacionales por doquier. Pese a ello, Maduro sigue firme en el puesto con el apoyo de un sector de los militares que parece haber olvidado los ideales del viejo libertador. El 2017 ha sido el año más crítico para la unidad de España. El país europeo apenas empezaba a mostrar una tímida recuperación económica cuando desde Cataluña se gestó una fractura territorial. Liderados por Carles Puigdemont, los sectores más nacionalistas organizaron a inicios de octubre un referéndum para decidir su futuro político. Madrid rechazó la consulta e hizo de todo para evitar su realización. Cárcel para algunos dirigentes y el envío de miles de policías para evitar la votación. Y el gobierno no va a autorizar ningún referéndum que suponga liquidar la soberanía nacional o la igualdad de los españoles. Dar cada vez más pasos en la mala dirección, desde luego no me parece lo más inteligente y desde luego me parece lo peor para la convivencia y para los intereses generales de todos los españoles. Entre jaloneos y golpes, el gobierno de Mariano Rajoy impuso la ley, mientras el mundo miraba estupefacto escenas que parecían sacadas de la dictadura franquista. Amparado en unos resultados que no ofrecían ninguna garantía, Puigdemont declaró la independencia en una sesión solemne del Parlamento para luego aplazar su implementación.
El gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la Declaración de Independencia para que en las próximas semanas empecemos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada. La República Catalana apenas había vivido 10 segundos. Si bien los catalanes se han mantenido en pie de lucha, ya sea por defender su independencia o mantenerse unidos a España, Puigdemont y varios de sus ministros huyeron a Bélgica. Hoy luchan para evitar ser extraditados a España, donde la justicia los reclama por sedición y rebelión, convirtiendo el sueño en una pesadilla. América Latina también vivió cambios políticos, los más importantes en Ecuador, Argentina y Chile. Tras 10 años de revolución ciudadana, Rafael Correa dejó el Palacio de Carondelet a un viejo amigo, Lenín Moreno. Los pueblos hacen la historia, pero los líderes aceleran los procesos. Esta revolución tiene un líder, Rafael Correa Delgado. El candidato de Alianza País se impuso a la derecha, pero lejos de seguir con los planes de su aliado, se peleó con él. Hoy se dicen de todo, desde traidor, corrupto, vendido, sumiendo a Ecuador en una crisis política sin precedentes dentro del propio oficialismo. Vamos a expulsar a la gente que ha traicionado el programa de gobierno, Alianza País, a sus líderes históricos. O sea, tenemos 6 meses de gobierno, 6 meses de una operación milimétrica, destrucción de los 10 años de Revolución Ciudadana, destrucción de Rafael Correa, destrucción de Jorge Glass. En Argentina, el presidente Mauricio Macri afianzó su poder al ganar las elecciones legislativas. Si bien el país tiene una lenta recuperación económica, la población respalda sus reformas que intentan dejar atrás los años de Cristina Fernández, hoy senadora, y en medio de denuncias por corrupción. Y en Chile, Sebastián Piñera sorprendió a las encuestadoras al ganar holgadamente al periodista Alejandro Guiller. Es la segunda vez que el empresario llega al poder con el firme deseo de revertir las reformas progresistas de Michelle Bachelet, quien pasará a la historia como la gobernante que aprobó el aborto y el matrimonio homosexual en el país sureño. Vamos a fortalecer el valor y la dignidad de la vida. Vamos a fortalecer el valor de la familia. Más allá de las celebraciones, la democracia latinoamericana también tuvo reveses. En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández se religió en unos polémicos comicios que han desatado la furia de la población. Mientras en Bolivia, el mandatario Evo Morales pasó por alto los deseos de su pueblo y su propia constitución y postulará a un 4º mandato. Claras señales de que el respeto a la ley sigue siendo materia pendiente en la región.